del 18. Bueno, hoy día vamos a repasar un poco lo que habíamos visto la semana pasada y avanzar en lo que tiene que ver con los tipos de movimientos rectilíneos, que sería el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a repasar un poco qué es lo que habíamos establecido de los movimientos, trayectoria, desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración. ¿Cómo podemos modelar un movimiento? Habíamos dicho que teníamos que tener un punto de referencia. Habíamos dicho que necesitamos definir algunos conceptos como, por ejemplo, cuando estuvimos viendo en ondas, cuáles eran los conceptos claves para poder describir una onda. Los conceptos claves para el movimiento están dados por el tema de la posición, por el desplazamiento, la velocidad, la rapidez, ¿okay? Y habíamos definido que había movimientos, o sea, que habían descriptores de movimientos que necesitaban, además de una cantidad, una dirección y un sentido. Y a eso le vamos a llamar magnitudes vectoriales. Y habíamos dicho que para otros tipos de parámetros o otros tipos de variables, vamos a hablar de factores escalares, que solo necesitan un número y una unidad de medida. Entonces, íbamos a definir expresiones algebraicas y vamos a repasar un poco cuáles son los conceptos claves. Primero, de nuevo decir que está el tema de vectorial aquí se refiere que tiene que definirse no solamente con un número, por ejemplo, 10 y una unidad de medida, sino además hay que definir una dirección. ¿Cómo defino una dirección? ¿Cómo pongo acá una dirección? Puedo, por ejemplo, definir el largo de este vector y el ángulo que existe entre el eje horizontal y el vector. Ahí, en esa dirección. Y ese ángulo es como defino mi posición, mi vector posición. ¿Ok? Entonces necesito una magnitud con una medida y una dirección. En este caso la dirección la estoy definiendo según el ángulo que tiene respecto del eje positivo horizontal. ¿Ok? Entonces tengo punto de referencia, parto desde cero, tengo un radio o una distancia que existe entre este punto y este, ¿ok? Y eso se puede expresar como la magnitud de ese radio por el ángulo o también como un par de coordenadas x1, y1. Esto es equivalente. ¿Ok? Esto se llaman coordenadas ¿Cómo? cartesianas. Y estas son polares. Ya, perfecto. ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿qué dice abajo de coordenadas? Perdón, mi letra es horrible. Polares Ah, ya. o cartesianas. Ah, ya, ¿Ok? gracias. En las polares es el radio y el ángulo. Y en las cartesianas es la coordenada x y la coordenada y.
¿Ok? Ya. Entonces, después habíamos dicho el concepto de trayectoria, que es esta línea punteada. ¿Ok? Una trayectoria uno no puede decir tengo 8 de trayectoria o 5 metros de trayectoria. ¿Ok? La distancia que se recorre o la longitud de la trayectoria es 8 metros, 20 metros, ¿ok? Pero la longitud de la trayectoria, no la trayectoria en sí. La trayectoria es esto, ¿ok? Y la longitud de la trayectoria es la distancia o largo de la ruta que se escribe acá, ¿ok? ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué estoy viendo aquí? Es que yo estoy en este punto y me voy a trasladar a este punto. Entonces recorro esta ruta o esta trayectoria, ¿ok? Hasta llegar a ese punto. Entonces, la longitud de la trayectoria, S, ahí está, entre los dos puntos, lo voy a decir que fueron 30 kilómetros, ¿ok? Entonces, esa longitud, S, no requiere que yo le diga alguna dirección. Solamente le tengo que decir cuánto es lo que recorrí y está escrita la longitud de la trayectoria. ¿Ok? Pero no estoy diciendo el tipo de trayectoria ni cosas así, o la... ¿Aló? ¿Me fui? ¿Está Ya todavía lo vemos, acá? profe. Sí, ahora sí se Ya. ve. ¿Desde cuándo que me fui? ¿Qué estás explicando hoy? Estaba explicando la longitud de trayectoria. Ya, perfecto. La longitud de la trayectoria. Ya, excelente. Entonces, sigamos con este tema. Disculpen eh, la desconexión. Ahora, el desplazamiento es otra cosa. El desplazamiento es un cambio en la posición. O sea, yo estoy en Profe, no se E. ve. Ah, ok. Buena pregunta. Como me desconecté, debe haberse desconfigurado eso. Voy al tiro. 2 segundos. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Perfecto. Ya, entonces, el desplazamiento es otra cosa. Yo tengo una posición que está definida por ¿ok? Y la otra posición que está definida acá, ¿ok? Entonces, el desplazamiento aquí, ¿ok? Que sería esta D, sería la diferencia vectorial, por eso es que está una rayita ahí, porque es un vector, entre esta posición y esta posición, ¿ok? Y esto, ese delta, está puesto como un delta, siempre es una diferencia entre una final y un tema inicial, ¿ok? En este caso es la posición final menos la posición inicial. Y eso se define como el desplazamiento, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto es independiente de la trayectoria con la cual se llegue a este punto. El desplazamiento siempre es el mismo. Y siempre tiene una dirección y un sentido. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, si estuviéramos puestos, o sea, colocados en este punto de acá, en este punto de ahí, que lo puse en rojo, el desplazamiento sería
Ahora será aquí. A ver. Me tengo que borrar porque estoy en el tema de fuera. Bueno. Entonces, si yo estuviera parado en ese punto, ¿ok? Entonces, lo ven, este punto acá. Si estuviera parado ahí, entonces el desplazamiento que yo he tenido es desde aquí hasta acá, ¿ok? La trayectoria sería esa línea punteada negra y el desplazamiento sería de aquí a acá. Y la posición, ya no sería alrededor, sería esta posición. Ahí. ¿No es cierto? Me moví desde R1 hasta R3. ¿Ok? Y este sería el desplazamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, So, ¿alguno no sabe sumar vectores? ¿Tiene alguna yo duda no con la recuerdo suma cómo recta de hacerlo. vectores? ¿Mm? A mí me cuesta. Ya, perfecto. Entonces, esto gráficamente es así. Vamos a ocupar una pizarra blanca. A ver si lo encuentro por acá. Ya, entonces yo voy a tener una línea aquí. Esto es una línea, por si acaso, ¿eh? Y esta otra recta. Entonces, el tema es, yo tengo una línea acá. Todo esto con mucha imaginación, por favor. Ahí. Tengo un vector aquí. ¿Ya? Y después tengo otro vector acá. ¿Ya? Entonces, llega hasta aquí, ese vector. Hasta ese punto. Y ahí ya hace ese punto. Entonces, ¿cómo se suma los vectores en términos geométricos? Se suman así. Este vector que está acá, ¿cierto? Se proyecta en la punta de este vector. ¿Ok? Y este vector verde se proyecta desde la punta de ese vector. No se va a abrir. ¿Ok? Entonces, aquí, desde acá hasta acá, ese sería el vector suma. Entonces, si este es el vector A y ese es el vector B, el vector C sería igual a el vector A más
Ujú. Más un vector B. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sumar dos vectores, tengo que copiar el vector B acá, ¿ok? Y el vector va A ahí. Y el punto de intersección es el vector suma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Todo profe. fácil, ¿no es cierto? Ya, perfecto. No, Ahora, profe. mi tema es el siguiente. ¿Cómo poder decir si yo tengo un vector, D, ¿ok? ¿Cómo puedo definir menos D? Si yo tengo un vector D, ¿cuál será menos D? Entonces aquí voy a borrar. Acá. Voy a hacer de nuevo la línea. Aquí voy a hacerlo de esta forma el eje de coordenadas. ¿Ya? Me van a entender al tiro porque si yo tengo un cuestión aquí, Profe, ¿sí? no sería como un espejo en el eje Y, el eje Y. No, es el espejo en los dos ejes. Fíjate, aquí tengo el eje X. Súper bien el espejo en el eje Y, pero también es en el eje X. X, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, aquí, entonces, menos D sería acá. Pues, obviamente con la misma distancia, no, pero ahí ya mi capacidad en el computador no es tan buena que yo. Ya, entonces, si este es D, este es menos D. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Si es que yo tuviera entonces que hacer la operación. No, horrible, esto es demasiado. Voy a ver si quiero hacer. Ah, estoy yéndome mal. Entonces, si yo tuviera la posición, una primera posición aquí. Ok, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo otra posición acá. Ok, entonces mi pregunta es, si es que yo voy desde aquí hacia acá, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer la diferencia entre este vector y este vector. Acuérdense que si yo pongo acá R2 y ahí y después R1, ¿ok? Entonces el tema es
que yo, para medir el desplazamiento, ¿no es cierto?, que lo habíamos puesto como esa D, eso sería igual a R2 menos R1. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa operación? Eso es lo mismo que hacer D de R2 más el vector que se llama menos R1. ¿Ok? Y ese vector es lo que les dije hace poco. Quiere decir que si R1 está de aquí hacia allá, ¿no es cierto? Menos R1 es desde aquí hacia acá. ¿Ok? Menos R1. Entonces yo tengo que sumar R2 menos R1. ¿Ok? Y como les había dicho, eso significa que yo tengo que hacer esta cosa aquí, no sé qué, proyectar R2, ¿no es cierto? Después proyectar menos R1. Y ahí me daría ese vector de aquí. Ay, okay. Y si tiene mucha imaginación, este es lo mismo que esto de acá. O debería ser lo mismo que esto de acá. ¿Ok? Entonces, esto es R2 más menos R1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Les quedó claro? Sí, a mí sí. Perfecto. Sí, Entonces, sí, el quedó tema claro. aquí es que esto es lo que tienen que saber de cómo sumar, o sea, cómo operar con vectores. ¿Ok? Por lo menos para el tema de la prueba. Después habría que ver o sea, lo que hay que hacer después es ver cómo se puede expresar este vector en coordenadas polares, por ejemplo, porque ahí yo tendría la magnitud de ese vector y además tendría el ángulo que está en relación al eje X positivo. Como les decía, este ángulo de acá. ¿Ok? Ya, pero eso no es necesario calcularlo en la prueba, así que no lo vamos a tener en ese tema mucho. Sigamos. Entonces aquí vamos a meter aquí. Ya, entonces volvimos al tema del desplazamiento y ahora lo que vamos a ver es el tema de repasar en lo que habíamos hablado respecto de la rapidez. Que la rapidez, lo importante aquí es establecer que es un escalar. ¿Ok? Que cuando yo estoy en el auto, por ejemplo, estoy viendo el velocímetro, entre comillas, y lo que efectivamente estoy viendo físicamente sería un rapidímetro. O sea, lo que estoy viendo ahí es la rapidez instantánea que tiene el vehículo, porque no me está diciendo la dirección hacia dónde va. Solamente me está diciendo cuál es la rapidez que tiene el vehículo en ese momento.
Por lo tanto, ¿cómo se calcularía en un trayecto que es como este gráfico, ¿no es cierto? El trayecto que está recorriendo sería este, ¿no es cierto? Y yo tengo que saber en cuánto tiempo se está recorriendo este trayecto. Por ejemplo, si una persona parte de este punto, entonces se demoró eh, eh, 1 hora en llegar a este punto. Y esa distancia que recorrió, la distancia o la longitud de la trayectoria, pongámosle que fue 15 kilómetros. Entonces, recorrió la rapidez que tuvo, sí, ese, ya, sí, ese de 1 hora es igual a 15 kilómetros. Entonces, la rapidez, que sería expresada así, sería igual a S de 1 hora dividido por 1 hora. Y eso sería igual a 15 kilómetros dividido por 1 hora. Entonces, ahí la rapidez es de 15 kilómetros por hora. ¿Ok? Establecimos entonces que la longitud de la trayectoria en 1 hora fue de 15 kilómetros. Por lo tanto, la rapidez en ese instante, ¿no es cierto? En ese momento promedio sería S de 1 hora dividido por 1 hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre decir la rapidez promedio y la rapidez instantánea? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una y la otra? Yo creo que la rapidez instantánea es ¿Cómo? Benjamín, no te escuché. Repite. Benjamín se nos fue. cuando recién está comenzando a rapidez y la promedio es A ver, ya. Mira, Benjamín, no, pero debe ser un problema de conexión, pero yo creo que para que tengan una idea, está la rapidez instantánea y está la rapidez promedio. ¿Ok? La rapidez instantánea esto tiene que ver con si es que en el minuto en que se toma esa rapidez, se mantuviera esa rapidez constante, entonces recorrería una cantidad de kilómetros en un tiempo determinado. Esto, por ejemplo, es lo que vemos en el velocímetro del auto.
Ok, velocímetro, que está mal, ¿no? O sea, se entiende como velocímetro del auto, pero en verdad debería ser un rapidímetro. ¿Qué quiere decir? Que si el auto yo lo dejara a esa velocidad constantemente, ¿no es cierto? Recorreríamos una cantidad de kilómetros definidos. Por ejemplo, si yo prendo el auto, ¿no es cierto? Empiezo a andar en mi auto y comienzo mi experimento andando siempre a 100 kilómetros por hora. Entonces, en una hora yo habría recorrido 100 kilómetros, ¿ok? Si hubiera tenido esa velocidad instantánea que me mide el velocímetro, ¿ok? ¿Me entienden? Pero yo voy variando mi velocidad. O sea, de repente voy a 100 kilómetros por hora y de repente voy a 60, ¿ok? Son velocidades instantáneas distintas, pero cuando estamos hablando de rapidez promedio, estoy hablando de velocidad antes, ¿o no? Vamos de nuevo. La rapidez instantánea es lo del velocímetro del auto, ¿ok? Que si yo mantuviera mi auto a esa rapidez constantemente a 100 kilómetros por hora, en una hora yo recorrería efectivamente 100 kilómetros por hora, ¿no es cierto? 100 kilómetros recorrería en una hora. Pero como en el tráfico uno no puede llevar una rapidez constante, ¿no es cierto? Entonces, esa distancia no se refleja muchas veces en el resultado de mi paseo o de mi trayectoria, ¿ok? Entonces, lo que sí se refleja es mi velocidad promedio. Perdón, me equivoqué de nuevo de concepto. Mi rapidez promedio. Entonces, aquí, esto es lo que la distancia que recorro dividido por el tiempo que me demoré. ¿Ok? Entonces, la rapidez instantánea es lo que uno podría medir en el velocímetro del auto. ¿Ok? Que en ese instante estoy a esa rapidez. Ahora, la rapidez promedio es lo que yo obtuve en el movimiento al final. Entonces, yo mido cuál fue la distancia que recorrí y el tiempo en que me demoré, y esa es la rapidez promedio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? No, ninguna, profe. ¿Quedó bien? Ya, perfecto. Excelente. Entonces, sigamos. Velocidad, a diferencia de rapidez, ¿ok? Esto incluye una dirección y sentido, ¿ok? Es un desplazamiento en el tiempo, ¿ok? Y tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, ¿ok? Entonces, esto en un movimiento en dos dimensiones, como el que estamos haciendo en este gráfico, ¿ok? Que yo puedo ir hacia el este, al oeste, el norte y el sur, la velocidad es absolutamente diferente a la rapidez, porque la rapidez es la rapidez promedio, por ejemplo, es la trayectoria y la distancia que recorrí en el tiempo que lo hice, ¿no es cierto? Y aquí en la velocidad sería el desplazamiento que tuve, o sea, de este punto a este punto, ¿no es cierto? En el mismo tiempo que definimos, ¿no es cierto? Aquí si yo recorro esto en una hora, la rapidez sería esta distancia dividido por una hora y la velocidad sería este desplazamiento dividido en una hora. ¿Ok? Tiene también lo mismo, una diferencia entre las posiciones y está dividido por el tiempo que van a escalar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí.
¿Puede explicar de nuevo la diferencia entre rapidez y velocidad, por favor? Sí. Entonces, lo que, por ejemplo, esta línea de acá, vamos a ver si lo puedo hacer. Aquí. Esto, de ahí, ¿no es cierto? Tiene una distancia, o sea, un largo, ¿no es cierto? Es el S de T que puse antes, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo, yo tuviera aquí que el tiempo, aquí voy a poner una otra cosa. ¿Alguna persona tiene? Sí. Ya, entonces, aquí, acá, entonces, tiempo igual a 1 hora. Entonces, 1 hora. ¿Ok? Si yo defino el tiempo en 1 hora, entonces, el S de 1 hora sería la distancia que recorro entre este punto y este punto a través de esta trayectoria. ¿Ya? En ese, antes lo habíamos puesto como 15 kilómetros. Entonces, ahí la rapidez, que lo tengo como una B sin rayita. ¿Ok? Rapidez es una B sin rayita. Sería igual a 15 kilómetros partido por 1 hora. ¿Ok? Eso sería 15 kilómetros por hora. Y con eso está definida la rapidez. No tengo que definir hacia qué dirección va. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el tema de la velocidad está definido por el desplazamiento. Entonces, como la velocidad la tengo en rojo, entonces, aquí es rojo, es la velocidad. ¿Ok? Entonces, es el desplazamiento en el mismo tiempo 1 hora. Entonces, la velocidad, ¿ok? Sería igual al desplazamiento dividido en el tiempo. ¿Ok? Y el desplazamiento tiene una dirección. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, en coordenadas polares, yo podría decir que es el radio de, ¿no es cierto? Y un ángulo, que sería el ángulo que estaría desde aquí hacia acá. ¿Ya? Entonces, esto me describe una dirección. Yo lo podría definir de otra forma. Por ejemplo, esta velocidad, si yo tuviera esto que sería el norte, esto sería el sur, esto sería el este, y esto sería el oeste, ¿ok? Entonces yo podría decir que se está dirigiendo, es la magnitud del desplazamiento en dirección más o menos sur-este, ¿ok? Tengo que describir la dirección y el sentido. Entonces, si D tiene que ser menor en este caso que
la distancia que se recorre. Lo ven acá, ¿no es cierto? Aquí en la parte como mostaza, esto es más largo que esto de acá. Por lo tanto, para ponerle un número, la velocidad, en este caso, sería la magnitud del desplazamiento, que sería, pongámosle un 10 metros. Voy a un color para que se note. 10 metros. ¿Ok? Y con un ángulo específico, ¿no es cierto? Y eso dividido por el tiempo, que en este caso sería 1 hora. Entonces, la velocidad sería igual a 10 metros por hora en la dirección del desplazamiento. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la dirección que tiene la velocidad? La misma dirección que tiene el desplazamiento. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ah, ya, ok. Ahora lo que vamos a hablar es del tema de la aceleración, que lo vimos muy poco la vez pasada. La aceleración tiene que ver con un cambio ahora en la magnitud en la magnitud, dirección o sentido de la velocidad, no de la rapidez. ¿Ok? Por lo tanto, la aceleración es una magnitud vectorial. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera aquí mi eje de coordenadas supuestamente muy recto, ¿no es cierto? Entonces, yo tuviera que el vehículo en un principio tiene una velocidad hacia allá y después en otro momento la velocidad es hacia allá, ¿ok? Entonces la aceleración sería desde aquí hacia acá. ¿Ok? Y aquí estaríamos en el eje de coordenadas, ¿no es cierto? Esto sería X y esto sería Y. ¿Ok? Si yo estoy en un plano, ¿no es cierto? Y tengo un vehículo que va a una cierta velocidad, ¿ok? Que la verdad, que es, digamos aquí, de T0, ¿ok? Y aquí de T. Entonces, esto sería ¿ok? Ahora, fíjense lo que estoy haciendo acá. Estoy diciendo que tengo un vector, ¿no es cierto?, B, que en el tiempo cero, o sea, cuando parte el experimento tiene una cierta velocidad y cuando termina el experimento tiene otra velocidad, después de un cierto tiempo. Entonces, la aceleración es el vector en rojo que hay entre la diferencia entre los dos vectores. ¿Ok? Ahora, esto, fíjense que
tiene unidad, no, las unidades de la velocidad, así, tiene unidades de, bueno, 10 metros partido por segundo, por ejemplo. Unidades de longitud dividido por unidades de tiempo. ¿Ok? Y aquí yo estoy haciendo un eje XY. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí a acá, no es que se haya movido el vehículo de aquí a acá, sino que su velocidad era así en un cierto tiempo y después la velocidad fue así en otro tiempo. ¿Ok? Esto no es posición. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vehículo aceleró. ¿Ok? Ahora, aumenta o disminuye la magnitud de la velocidad y cuando hay un cambio en la dirección o sentido de la velocidad. ¿Ok? Entonces, repasemos. ¿Cuándo se produce aceleración? Cuando hay un cambio en la magnitud, dirección o sentido de la velocidad. ¿Ok? Entonces, un punto que les haya dicho, lo quiero recalcar, es el siguiente. ¿Qué pasa si que yo voy en mi vehículo, ¿no es cierto? Tengo una esquina aquí, ¿ok? Voy en mi coche, lo estoy viendo de arriba, ¿ok? Esto se va desplazando por este lado, y con la misma rapidez, yo doblo y me voy por este carril. Y ahí está mi vehículo así, un poquito horriblemente pintado, pero así. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, bajo esta cosa que tengo acá esquina, pero no sé. Entonces, yo llego con mi vehículo y doblo acá a la misma rapidez. O sea, si yo estoy aquí a 50 km por hora, entonces acá también estoy a 50 km por hora. Y no varío la rapidez acá. Mi pregunta es, ¿hay aceleración? Sí, ¿Quién me puede responder eso? sí, sí hay ¿Y por aceleración, qué? ¿Mm? porque hubo un cambio de dirección en la velocidad. Exacto, porque hubo un cambio de dirección en la velocidad. Entonces, el vehículo aquí aceleró. ¿Y ahora? ¿Aceleró el vehículo ahí o no? Sí, tuvo Sí. una aceleración. ¿Ok? Exacto, porque cambió la dirección. ¿Ya? Entonces, no quiere decir, porque uno tiene el concepto de aceleración, cuando el vehículo acelera, ¿no es cierto? Uno lo tiene en el concepto de que aumenta la magnitud de la velocidad o de la rapidez, pero no necesariamente es así. Un vehículo también acelera cuando hay un cambio de dirección y sentido de la velocidad. Ahora, esto ustedes lo van a ver ahora como que, bueno, que no tiene mucha importancia, que digamos. Pero es súper importante porque después vamos a ver por qué se produce una aceleración en un cuerpo. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la razón del por qué el cuerpo experimentó una aceleración? ¿Ok? Y la aceleración puede ser, por ejemplo, solamente un cambio de dirección. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? No, profe. No, ya, sí. Ya, esto ya lo habíamos visto, creo que ya deberían haber tenido un repaso de este tema, ¿no es cierto? Que tiene que ver con
¿qué voy a representar acá? Por ejemplo, si yo tengo el tiempo aquí y tengo la velocidad acá, ¿qué representaría esto? ¿Qué representa eso? A ver, Scarlett. Scarlett, ¿estás escuchando? No, nada. Ya. A ver, ¿quién no? Francisca. ¿Belén? ¿Belén te ¿Profe? Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Esta Podría línea ser, de acá. podría ser cuánto recorre no sé, el objeto según a ver, cómo aumenta la velocidad según el tiempo, una cosa así. Que no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, cómo aumenta la velocidad, efectivamente, uno puede sacar la aceleración a partir de esto, pero esto lo que dice es que yo, por ejemplo, a las 3 horas, A las 3 horas ¿no es cierto? ¿Qué va velocidad tenía? a 5 kilómetros por hora, ¿cierto? Exacto, eso es lo que yo estoy preguntando, exactamente, súper bien. Entonces, a las 3 horas va a 5 kilómetros por hora. Ahora, dice esto que está a una distancia del origen, no un origen, X, de 5 kilómetros. ¿Me entiende la pregunta? A Esto ver, dice que el vehículo está a una distancia de 5 kilómetros del origen. ¿no? No, solo está diciendo que Mm. en la hora 3, ¿no es cierto? Va a 5 El kilómetros por vehículo hora. está andando a 5 kilómetros por hora. 5 kilómetros. ¿Ok? ¿Lo entienden? Yo creo que Entonces, aquí el tema es que si yo digo a la hora 0, ¿no es cierto? Estaba a la velocidad 0, ¿no es cierto? Y a la hora 3 estoy a la velocidad 5. Entonces, yo puedo definir que la aceleró el vehículo. La aceleración sería 5 menos, voy a hacerlo lo mejor posible. 5 kilómetros por hora. La velocidad al principio era 0, menos 0 kilómetros por hora. Y aquí el tiempo que tiene al final es 3 horas. Y aquí en el principio el tiempo es 0 horas. Por lo tanto, la aceleración que tuvo ese vehículo es de 5 kilómetros por hora cada hora. ¿Ok? Digo por una hora. Oh, perdón. Me equivoqué. Entonces, 5 kilómetros cada 3
horas. ¿Ok? Y eso sería igual a 5 tercios de kilómetro dividido por hora al cuadrado. ¿Ok? Entonces, acelera 5 dividido por 3 kilómetros cada hora. Kilómetros por hora cada hora. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Ahora, si yo pongo en vez de rapidez o velocidad, voy a poner aquí tiempo. Y aquí pongo distancia. Y yo pongo esto. Y aquí pongo esto en minutos. Y esto de acá en metros. Ok, entonces si yo estoy aquí y tengo 4. Estoy aquí y tengo 2. ¿Qué significa eso? En 4 minutos recorre 2 metros. Exacto. O sea, yo en el tiempo 4 minutos estoy a una distancia de 2 metros. ¿Ok? Entonces aquí, si yo tuviera que ver qué velocidad lleva el sistema, la velocidad o la rapidez, en este caso, porque estoy en el mismo eje. ¿Ok? Entonces sería 2 menos 0. Voy a hacer uno. 2 metros menos 0 metros dividido por 4 minutos menos 0 minutos. ¿Ok? Entonces, el tema es que tendría, sería un medio metro partido por milímetro. Entonces, recorre medio metro en 1 minuto. Esa es su velocidad. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, las cosas gráficas lo que me dicen es que puedo establecer la velocidad, la posición que tiene el vehículo según lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Según lo que yo estoy graficando. ¿Ya? Ok, ahora vamos a lo que tenemos que ver. Vamos a definir un tipo de movimiento que se llama el más simple de los movimientos que podemos describir, que podemos como hacer una predicción, podemos modelar ese movimiento, es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene ese movimiento? Que no dobla a la derecha ni a la izquierda, sino que va hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? No va hacia arriba ni hacia abajo, va solo hacia adelante y hacia atrás. O sea, es unidimensional. ¿Ok? En este caso, en lo que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Y además no hay aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, si la velocidad es constante, yo lo que voy a preguntar es, ¿cómo se vería un gráfico de donde está el tiempo y la distancia que recorre? Podría ser sí.
Podría ser una cosa como así. No, porque el tema es que aquí estoy recorriendo esta distancia, ¿ok? Y después, en un rato más, estoy recorriendo en un tiempo mucho menor una distancia mucho mayor, ¿ok? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como en tiempos diferentes estoy recorriendo la misma distancia, quiere decir que yo estuve acelerando. Cambié mi rapidez. Aquí tuve que tener un mayor tiempo para recorrer esta distancia y aquí un menor tiempo para recorrer la misma distancia. Por lo tanto, aquí yo aceleré. ¿Ok? Por lo tanto, no puede ser así. Tiene que ser de esta forma. Tiene que ser siempre una cosa así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo me paro en un intervalo de tiempo igual, ¿no es cierto? Si este intervalo es igual a este intervalo de distancia, este de aquí a acá, es igual al intervalo de distancia, ¿no?, de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, aquí, en este punto y en este punto, tengo la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería un movimiento rectilíneo uniforme en un diagrama distancia respecto al tiempo? Como una línea recta. ¿Ok? ¿Y cómo se vería en un diagrama velocidad con respecto al tiempo? ¿Cómo creen ustedes? Yo creo que horizontal, por ejemplo, si no sé, empezaran en, ¿cómo se dice? En la línea Y, por ¿Sí? ejemplo, si fuera en el 5 un ejemplo, tendría que ser horizontal. Exacto. O sea, por ejemplo, si tuviera una velocidad de 5 kilómetros por hora, por decir algo, ¿no es cierto? Aquí tendría el 5, aquí tendría que tener kilómetros por hora. Kilómetros por hora. ¿No es cierto? Y yo debería dibujar esto así. ¿No es cierto? Porque se tiene que mantener la misma velocidad La misma en todo el velocidad. tiempo. ¿Ok? Muchas gracias, Amplia. Perfecto. Excelente. Entonces, distancia con respecto al tiempo, una línea recta. Velocidad con respecto al tiempo, una línea recta y más encima horizontal. ¿Qué pasa si está la línea así? Quiere decir que la velocidad es cero, ¿no es cierto? En todo el tiempo. Perfecto. Entonces, dado eso, dado este tema, este diagrama de acá, ¿cómo yo podría saber a qué distancia está el objeto si yo sé que pasó un tiempo determinado? Entonces, este es mi modelo, ¿ok? Y el modelo lo que me dice lo siguiente: si usted tiene un vehículo que se mueve como movimiento rectilíneo uniforme, usted dígame, ¿cuál fue su posición inicial? Entonces le voy a decir, pongámosle que partió desde el origen, entonces 0 metros. ¿Cuál es la velocidad que tiene pongámosle aquí 5 kilómetros por hora? ¿Ok?
Entonces, y aquí me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el tiempo en que estuvo en esa velocidad? Pongámosle 1 hora. ¿No es cierto? Entonces, mi modelo me va a decir, la distancia que usted recorrió en 1 hora va a ser igual a 0 metros más, como esta hora está en el denominador y esto está en el multiplicador, se va esta con esto. Y aquí a 5 kilómetros. Entonces es igual a 5 kilómetros. ¿Ok? Entonces, yo quiero, este es mi modelo de un movimiento rectilíneo uniforme, y con ese modelo, teniendo la velocidad, teniendo la posición inicial y el tiempo en que yo quiero evaluar cuál es la distancia que tengo, yo puedo predecir dónde va a estar, ¿no es cierto? Me dice que ese X o esa distancia en 1 hora es igual a 5 kilómetros. Yo voy a encontrar a ese vehículo a 5 kilómetros de la posición original. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Yo podría decir, me podría preguntar otra cosa. ¿Cuál es la velocidad que podría tener un vehículo que se mueve de forma rectilínea uniforme si en la posición inicial estaba en tal parte, ¿no es cierto? La posición final está en otra parte y se demoró tanto en llegar de ahí hasta allá. ¿Ok? O me puedo preguntar cuál es el tiempo en que el vehículo se demoró en llegar desde una posición inicial a otra posición final, teniendo una velocidad de tanto. ¿Ok? En este modelo, que este modelo me puede predecir la relación que existe entre la distancia final, la distancia inicial, el tiempo y la velocidad. Y ahora ustedes me pueden decir, pero ¿cómo es que saqué ese modelo? Por la misma definición de la velocidad. La velocidad, ¿no es cierto? Por la rapidez, en verdad, cuando estamos hablando en una dimensión, la velocidad y la rapidez es la misma, por si acaso. Entonces, es el mismo concepto. Entonces, la velocidad y la rapidez sería X, la posición, dividido por el tiempo que se demoró en llegar entre la posición final y la posición inicial. Entonces, de ahí, yo puedo hacer que T por B es igual a X de T menos X0. Y eso implica que X de T es igual a, si está X0 por negativo, X0 pasa a positivo, más B T. ¿Ok? Y ahí llegamos a esto. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Les quedó claro el tema de por qué tenemos este modelo? Profe, ¿lo podría explicar otra vez, por favor? Sí, se lo puedo explicar. Entonces, lo que yo estoy diciendo, esto es lo que quiero que tengan claro, este modelito. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que no hay aceleración. Por lo tanto, la velocidad es constante. ¿Ok? O sea, en este caso, como tipo es un 5,
la velocidad de este carrito siempre va a ser de 5 kilómetros por hora. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quisiera saber en una hora a qué distancia estará el carrito, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, acá, en la posición inicial, estaba al lado mío el carrito. Y yo voy a decir que mi posición es 0. ¿Ok? Estoy en el origen. Entonces, ok, volví. ¿En dónde queda? Estaba explicando de nuevo el movimiento. Exacto. Espera, entonces voy a poner aquí. Ahí. Ok, ahora están viendo de nuevo la pizarra, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, lo que estaba diciendo es que si es que yo estoy en 5 está a una velocidad de 5 kilómetros por hora, yo podría predecir a qué posición o a qué distancia está el móvil o el carrito, ¿no es cierto? Desde la posición inicial. Por ejemplo, si yo estuviera en la posición inicial, y mi posición inicial la defino como 0, ¿no es cierto? Puede ser 0 metros, 0 kilómetros, lo que sea, ¿ok? Porque siempre es 0. La posición final en una hora sería 0 más 5 kilómetros por hora por una hora. Entonces, la posición en una hora, la distancia que, que hay entre la posición 0 y la posición final, en una hora sería igual a 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque estuvo el móvil recorrido 5 kilómetros en una hora. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, a mí sí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Mm? profe. Ya, perfecto. Sí. Ya. Entonces, hasta ahora súper bien, súper como fácil que digamos, pero el cuento es que ahora el tema le vamos a poner un poquito más de dificultad. ¿Qué pasa si es que este vehículo ahora es capaz de acelerar? En la misma, no hay un tema de que dobla para la derecha, a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, sino que en la misma línea, ¿no es cierto? En una dimensión, el vehículo comienza a acelerar o se mantiene acelerando, en verdad. Entonces, el vehículo que, por ejemplo, puede estar a una velocidad de 10 a 10 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Después de un tiempo de, pongámosle, unas 5 horas, está a ¿Ahora estoy de nuevo? Sí, profe. Sí, profe.
Sí, profe. Ya, no sé qué pasa con la conexión. Ya, entonces, el tema es, si yo, ¿se escucha? Sí. Ya, Sí, perfecto. Sí, Ya, gracias. Entonces, si yo estoy a una velocidad inicial en mi experimento, partió mi experimento y el vehículo estaba a 10 kilómetros por hora, y después de 5 horas, ¿se escucha? Sí, profe. sí, profe. Me Sí. perseguió ya. Ya, perfecto. Entonces, si yo en el inicio del experimento, al inicio del experimento, ¿no es cierto? Mi vehículo estaba con una velocidad o una rapidez de 10 kilómetros por hora, y después, al final de mi experimento, ok, volví nuevamente. No sé qué pasa con este tema. Ok, espero que... A ver. Sí, se cayó otra vez. A ver, espérate. Ya, espero que no me caiga más. Diga. Entonces, como le explicaba esto, entonces, ¿cómo saber cuál es la posición? A ver, me voy a ver si que puedo... eh, de nuevo. Voy a ver si puedo bajar un poquito mi conexión. Eh, ahí. ¿Se ve algo, no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que les dije es lo siguiente. Si es que yo tengo este tema, una velocidad inicial de 10, cuando yo partí mi experimento en tiempo cero, y en este caso, cero, cero, el tiempo cero es igual a 0 horas. O sea, en el principio, ¿ya? Estaba a 10 kilómetros por hora y después de 5 horas está a 20 kilómetros por hora. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué distancia está de mi posición cero? 0, 0. Entonces tengo que ver aquí. Un poco. Ya, ok. Ahora se ve bien, ¿o no? ¿Se ve algo?
¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Ya, perfecto. Ahora por fin. Ya. Me cambiaron la reta, que por eso es que se me está cayendo cada rato. Ok. A ver si podemos terminar con este. Vamos que se puede. Ya, entonces, en la posición 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo con este modelo podría yo predecir cuál es la distancia en la cual voy a tener mi vehículo, o va a estar mi vehículo. Entonces, si lo resolvemos aquí, esto lo que me dice es que la posición x0 o la posición inicial es 0. Entonces aquí tengo 0. Y en este caso, podría poner kilómetros o lo que sea, ¿ok? Porque es 0. La inicial que tenía que poner 10 kilómetros por hora. Entonces, acá, tiempo 0. Acá fueron 5 horas. Por lo tanto, aquí tengo que multiplicarlo por 5 horas. ¿Ok? Y además tengo que sumar la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado horas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, y eso dividido por 2. No sé si está muy claro porque ya se me fue la pizarra. Entonces aquí voy a ponerlo nuevo porque si no, no se entiende. Sería A por 5 al cuadrado hora al cuadrado. Y eso dividido por 2. ¿Ok? Ahora mi pregunta es, si yo tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final y tengo el tiempo, ¿no es cierto? La aceleración, ¿cómo voy a hacer la aceleración? La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. ¿Ok? Acuérdense que la aceleración la habíamos definido como un cambio en la velocidad. Entonces, la aceleración aquí sería 20 kilómetros por hora menos 10 kilómetros por hora. Y esto dividido por 5 horas. Entonces la aceleración sería igual a 10 partido por 5 kilómetros por hora al cuadrado. Ya sería igual a 2 kilómetros partido por hora al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que este vehículo aumenta su velocidad en 2 kilómetros por hora cada hora. Este vehículo aumenta su velocidad en 2 kilómetros por hora cada hora. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuál es el valor de la aceleración. ¿Ok? Que aquí lo calculamos recién. Por lo tanto, cuando yo quiero saber X en 5 horas, eso va a ser igual a 10 por 5, serían 50 kilómetros por hora, multiplicado por hora. Entonces, esto se con eso, más
2 por 5 al cuadrado, que serían 25. Me estoy poniendo aquí. Esto es una aceleración, por lo tanto, las unidades de la aceleración son importantes. Kilómetros partido por hora al cuadrado por 25 horas al cuadrado, y eso dividido por 2. Por lo tanto, eso es igual a este 2 con ese 2 se van, horas al cuadrado que está en el denominador se va con estas horas al cuadrado que está en el numerador, y serían 75 kilómetros. ¿Ok? Entonces yo puedo saber que el móvil se desplazó entre la posición inicial y el tiempo inicial y el tiempo final de 5 horas, 5 kilómetros. Muy fácil. ¿Aló? Sí, profe. Ya. Está muy fácil. Eso era, ¿no es cierto, Benjamín? Algo así. Es que igual reemplazar no es tanto. La cosa es saber qué significa cada letra. Eso es más que nada. Ya, perfecto. Pero sí Perfecto. es como reemplazar. Exacto. Y después solamente reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa cada letra? En este caso sería, voy a borrar aquí. ¿Qué significa esto? Posición inicial. A ver, ¿qué letra? Después, aquí, sería velocidad inicial. ¿Ok? Acá sería aceleración. Y acá, y ahí también, sería el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, esta ecuación de acá, ¿qué es? Ya, vamos a subir. Me quedan 2 minutos todavía, así que estamos bien. Ya. ¿Cuánto se demora en Entonces, tiempo? ¿Eso es? ¿O no? esta ecuación de acá, esta ecuación de acá me establece qué velocidad final voy a tener si mi vehículo se desplazó una cierta distancia cuando tengo un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? ¿Qué velocidad final voy a tener si mi vehículo se desplaza a una cierta distancia? ¿Ok? Si yo tengo un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, la distancia, la distancia es la diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿no es cierto? Entonces, la distancia que recorrí, ¿ok? La aceleración, la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, para yo saber la velocidad final, yo debería saber la velocidad inicial, la aceleración y la distancia que se recorre. ¿Ok? Ya. Tengo una duda al respecto. Sí. Siempre nos tienen que dar o sea, en la mayor parte de los casos nos tienen que dar la velocidad inicial y la aceleración para poder calcular el resto y la distancia. Muy buena pregunta. Aquí, estimados,
una ecuación, ¿no es cierto?, tiene que tener solo una incógnita para poder ser resuelta. ¿Ok? Una ecuación tiene que tener solo una incógnita para poder ser resuelta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo todas, o sea, tengo de esto, tengo 3 valores sabidos, independientemente cuáles sean. Por ejemplo, si yo sé la posición final, la posición inicial y la aceleración y el tiempo, yo podría saber cuál es la velocidad inicial. ¿Ok? O si es que yo tengo la posición final, la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, yo podría calcular cuál es el tiempo que me demoré. ¿Ok? Entonces, si yo tengo en esta ecuación una sola incógnita, yo puedo resolver esa ecuación. Y yo puedo saber entonces cuál es el valor de esa incógnita, independientemente cuál sea. ¿Ok? Ahora, recuerden que para poder generar esta ecuación que tenga una sola incógnita, tengo que ir viendo qué es lo que me dice el problema, ¿no es cierto? Y la definición de la aceleración, que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. ¿Ok? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es tratar de que esta expresión o esta ecuación, ¿no es cierto?, nos quede con una incógnita. ¿Ok? A través de reemplazos por la información que te dan en el ejercicio o porque yo sé que la definición de alguna de estas cosas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Nos va a dejar Entonces, una guía con este tipo de ejercicio? ¿Perdón? ¿Nos va a dejar alguna guía con este tipo de ejercicios? Sí. Mira, lo voy a subir una guía con ejercicios de movimientos rectilíneos uniformemente acelerados y movimientos rectilíneos uniformes. ¿Ok? Se lo voy a subir a la web, al buzón al drive del curso. ¿Ok? Ya, entonces, con eso damos por finalizar la clase de hoy. En la clase de la próxima semana va a estar enfocada en temas de ejercicios con esto, porque hay varios casos de movimientos uniformemente acelerados y por lo tanto hay que ir viendo a partir del problema dónde sacar los datos para poder resolverlos. ¿Ok? Ya. Entonces, nos vemos para la próxima clase, si Dios quiere. Que tengan una buena semana y que les vaya bien también en sus otros estudios. ¿Ya? Cuídense nomás. Chao, profe, gracias por la clase. Nos vemos, Cuídese. profe. Muchas Chao. gracias. Profe, muchas gracias.